Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Un Caribe a Cuatro Voces, un evento que creamos hace 7 años para conmemorar el aniversario del Museo Arqueológico de Pueblos Carib, Mapuca. Este año el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, decidió que el tema para los museos iba a ser Museos para la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Y por eso decidimos en Un Caribe a Cuatro Voces invitar a 4 personas que conocen muy bien del tema de inclusión. Estamos los museos llamados a ser los espacios de diálogo, de reflexión, de respeto por la diferencia y, por supuesto, de la inclusión de todas y todas. En esta oportunidad vamos a tener un moderador distinto, una moderadora distinta. Se trata de Marta Molina. Marta Molina es nuestra jefa de sala en el museo, aunque ese cargo no lo tenemos, ella lo ostenta, es nuestra mediadora estrella. Ha dedicado ya varios años a un trabajo dedicado a la mediación, a la atención de niñas y niños. Y pues para nosotros es un gusto que sea Marta quien modere este evento. Marta, buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor, por esa presentación. Me siento muy halagada. Yo hago parte de la... que me equivoqué de lado. Como dijo el profesor, mi nombre es Marta Molina. Yo hago parte del equipo educativo del Museo Mapuca. El día de hoy tenemos un tema muy especial, el cual esperemos disfruten todas y todas. Vamos a tener 4 invitados, quienes estas personas viven la discapacidad desde otras perspectivas y nos van a compartir sus experiencias de vida. Entonces, va a ser un espacio en donde vamos a poder conocer perspectivas diferentes acerca de este tema tan lindo hoy, denominado historias de vida sobre discapacidad, amor e inclusión. Nuestros invitados el día de hoy son Sixta Hernández, pedagoga infantil. Muy buenas tardes, Sixta. Hola, Marta. Gracias por la invitación. Gracias a Mapuca por extender esa invitación. Bienvenida. Tenemos también a Dora Lucy Guarín, quien es terapeuta ocupacional. Hola, Dora, muy buenas tardes. Hola, Marta, muy buenas tardes y bueno, un cálido saludo para todos los que están ahora en el en vivo. Muchas gracias por esta invitación al Museo Mapuca y es un gran placer y un gran honor estar hoy aquí con todos. Muchas gracias a ti por tu participación. Tenemos 2 invitados muy especiales. Ellos son Jorge Andrés Colmenares Molina, él es antropólogo y magíster en economía de la Universidad Nacional. Y tenemos también a Italia Molina de Colmenares, quien es artista y diseñadora. Lamentablemente estamos presentando problemas de conectividad. Ustedes saben que en este mundo virtual pues siempre nos estamos encontrando algunas dificultades. Vamos a esperar a que puedan arreglar su problema de conectividad y yo creo que podemos iniciar nuestro encuentro con nuestras otras 2 invitadas y así les damos espacio para que ellos cierren nuestro espacio. La dinámica del día de hoy es que nuestros invitados van a tener su espacio para poder compartirnos sus experiencias y al final de la sesión vamos a tener una sesión de preguntas. Así que están invitadísimos todos a participar a través del chat. Se van a hacer estas preguntas, nos las pueden escribir, sus sugerencias, sus preguntas a través del chat que va a estar activo durante toda la sesión y al final vamos a hacer esa sesión de preguntas a nuestros invitados. Entonces, nada más, vamos a comenzar con nuestra primera invitada. Ella es Sixta Hernández de la Pava.
Bueno, Hola, ¿cómo estás? muy bien, otra vez. Bueno, Sista es pedagoga infantil, es fundadora y directora pedagógica del Centro Educativo y Cultural Luna Lunera. Tiene una amplia experiencia en acompañar procesos de desarrollo en primera infancia y además lidera experiencias de promoción de lectura para niños y niñas. Sista, es un placer tenerte, tienes la palabra. Muchas gracias, Marta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas aquellos que nos acompañan en este espacio que ha dispuesto Mapuca para conversar. Agradezco también a Mapuca por esta invitación. Cuando llega la invitación, eh, pues empiezo como a reflexionar acerca de este tema tan importante como es historias de vida sobre discapacidad, amor e inclusión. Y cuando empieza esa reflexión, empiezo también yo a interiorizar, ¿no? ¿Cuáles son esos conceptos, esos significados, también esos imaginarios que están acerca de la discapacidad y de la inclusión, sobre todo en el ámbito educativo, que es donde yo me desempeño? Y en medio de esa reflexión también interiorizo sobre cómo se ha venido transformando, digamos, ese significado desde mi ejercicio pedagógico y específicamente desde mi ejercicio pedagógico en Luna Lunera, que es el Centro Educativo y Cultural que yo fundé y lidero en la ciudad de Barranquilla. Y mirábamos cómo era esa presentación a las familias de Luna Lunera, cómo presentábamos este espacio como ese lugar para niños y niñas de primera infancia en Barranquilla. Y sencillamente lo presentábamos así, como un centro educativo y cultural para niños y niñas en primera infancia. Todos los profesionales que hacemos parte de Luna nos dábamos cuenta a través de esa mirada observante que si hablábamos de un centro educativo y cultural para niños y niñas, obviamente íbamos a encontrar todos niños y niñas únicos, diferentes, unos de otros. Y justo en ese momento es donde nosotros como profesionales que acompañamos la construcción de vida de esos niños y niñas, es donde debemos revisar cuál es esa mirada de niño que tenemos, cuál es esa mirada de ser humano que tenemos aquellos que acompañamos esa historia de vida. Y pues ahí veíamos que nuestra mirada era poder comprender y entender que cada niño, que cada niña que habita este espacio es un niño y una niña, perdón, con unas necesidades distintas, con intereses diversos, con una historia de familia distinta, con costumbres, tradiciones, culturas y a su vez con un ritmo de funcionar muy diverso al otro que también habita ese espacio, tanto niños como adultos, bien distintos. Entonces nos dábamos cuenta también que por eso era que presentábamos Luna de esa manera, ¿no? No presentamos Luna como un espacio que, digamos, este término es un poco, puede entrar como en contrariedades, pero no lo presentamos como un espacio que manejara la inclusión como tal, porque realmente es que todos podemos estar. Todos somos ciudadanos con derechos. Un niño y una niña es un ciudadano con derechos. Desde ahí inicia esa mirada de esa persona que acompaña a esa infancia. ¿Cómo miras a ese niño y cómo miras a esa niña? Un ciudadano con derecho, un ciudadano con distintas formas para expresarse. Por eso existen diversos y múltiples lenguajes también para expresarnos. Un ciudadano con intereses y necesidades distintas al otro. Entonces, desde ahí comienza esa mirada realmente a ese niño y a esa niña como un ser humano que llega a habitar un espacio y que es acompañado por un profesional que tiene toda esa mirada sensible hacia esa necesidad y hacia ese interés que presenta esa niña o ese niño. Lógicamente, a Luna llegaban cantidad de niños y niñas y familias distintas. Y claro que también llegaban niños y niñas con condición de discapacidad visibles, digamos. Digo visibles porque hay muchas otras condiciones y necesidades en la vida del ser que no son visibles, pero que nos hacen distintos, ¿no? Entonces ahí veíamos cómo
en ese entrar, en ese ir y venir de niños, niñas, familias diversas, podíamos también entender y comprender cómo acompañar a ese ser de una manera auténtica, de una manera sensible, de una manera respetuosa ante esa diferencia, ante esa condición o ante esa necesidad o interés diverso que cada uno tenía. Y es donde entran también los lenguajes expresivos. Es la manera como Luna aborda todo ese acompañamiento, digamos, de aprendizaje para esos niños, y son esos múltiples lenguajes a través de los cuales nos podemos expresar, porque no solamente existe el lenguaje verbal, ¿no? Están las artes visuales, las artes escénicas, están las artes plásticas, la música, la danza, la corporalidad, y aún los silencios también están. Todos lenguajes, todos válidos, todos de un ser único que empieza a encontrar también cuál es ese lenguaje, cuál es esa forma de expresar en la que se siente bien y en la que es capaz de reconocerse como un ser único, pero también reconocerse en el otro a través de un colectivo también. Y ahí es donde este ejercicio empieza a hacerse cada vez más rico, empieza a enriquecerse por toda la diversidad de saberes que llegan de cada niño, de cada familia, y también por toda ese acompañamiento respetuoso que hace cada profesional que acompaña esa historia de vida que están construyendo estos niños y esas niñas. Y en este ejercicio nos encontramos a Mapuca. Mapuca como ese lugar también, como ese espacio, como ese contenedor, digamos, físico y emocional, lleno de cultura, lleno también de todo un respeto y de un tejido amoroso que acoge al otro, y donde convergen distintos lenguajes, y donde en realidad se acoge a cada niño, a cada niña, a cada ser, a cada abuelo, a cada mamá, a cada papá, respetando tal como es. Y pues cuando recibía esa invitación, también recibía una invitación para mí, para todos aquellos que nos escuchan, de crear esos espacios realmente de tejido amoroso, de tejido colectivo, de tejido donde todos podamos construir, porque realmente este es el mundo, ¿no? El mundo es de todos, todos somos distintos y todos vinimos a ser parte y co-constructores de este mundo. Esa es realmente mi experiencia para compartir hoy. Bueno, Sixta, muchísimas gracias. Creo que vamos a complementar muy bien después de las otras intervenciones, porque les recuerdo a personas que se están conectando desde que iniciamos, después de las 4 presentaciones vamos a tener una sesión de preguntas al final, así que los invitamos todos a que participen en el chat está abierto, estamos recibiendo sus saludos. Esperamos pues que esas dudas, sugerencias, algo que quieran preguntar, pues que simplemente lo hagan y al final vamos a responder esas preguntas. Entonces, seguimos con Jorge Colmenares. Muy buenas tardes, Jorge Andrés Colmenares Molina. ¿Me escuchan? Bueno, sí, perfectamente. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes para todos y para todas. Muy bienvenido, es un placer para nosotros tenerlo en esta sesión virtual de parte del Museo Mapuca. Les agradezco, les doy la bienvenida. Vamos a hablar un poco del perfil para que ustedes sepan quién es Jorge Andrés Colmenares Molina. Él es colombiano, antropólogo y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como asesor en temas de salud pública, es investigador y docente universitario en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad Unipanamericana, en la Universidad La Gran Colombia y en la Universidad Minuto de Dios, en las áreas de pedagogía, antropología y economía. En la Universidad Pedagógica Nacional tuvo a cargo en el año 2011 la Cátedra de Literatura y Discapacidad. En el año 2009 recibió el primer premio de periodismo social de prensa con la crónica Ojos que no ven. Ha trabajado continuamente en la investigación sobre la multisensorialidad
y su aplicación en los campos de la investigación en ciencias sociales, la educación, las artes y la salud. Estas investigaciones han sido aplicadas en el Museo del Oro en Bogotá y en el planetario de la misma ciudad en procesos de inclusión a todas las poblaciones. Así que Jorge tiene la palabra. Muchísimas gracias, Marta, y bueno, y de nuevo muchísimas gracias al Museo Mapuca y a la Universidad Uninorte por esta invitación que además la hemos añorado durante mucho tiempo. Creo que la estamos calculando como desde finales del siglo del 2019, de manera que pues es un gusto que por fin haya llegado el día y que por fin estemos compartiendo este pequeño tiempo con todos ustedes y con todas ustedes. Pues bueno, yo empezaré diciendo que sobre todo como retomando las palabras de quien intervino anteriormente, diría que, bueno, que este discurso de la diferencia nos plantea unas dificultades muy grandes. La Corte Constitucional habló de enfoque diferencial hace algunos años y desde entonces la educación, la salud, varias áreas de las prestaciones de servicios que brinda el Estado han sido construidas desde allí. Pero sinceramente mi experiencia de vida no es una experiencia basada en la respuesta a la diferencia, sino exactamente todo lo contrario. O sea, la aspiración no es, creo, el reconocimiento de la diferencia, sino sabiendo que somos diferentes, que es un hecho real, apuntarle a la igualdad. ¿A qué me refiero? No puede uno imaginarse un currículum en un colegio donde si tiene 500 estudiantes va a ser 500 respuestas a 500 personas. Eso acaba siendo el régimen más discriminativo que uno se pueda imaginar y acaba por ser tremendamente excluyente. Entre otras cosas porque no tenemos algo así como un diferenciómetro que sea la manera de identificar desde muy temprana edad esas diferencias, sino que pues las diferencias sencillamente afloran, están ahí, es decir, no hay necesidad ni siquiera de fortalecerlas o de respaldarlas, sino que ellas pues existen, por eso podemos saber quién es quién, cada persona tiene una identidad, pero realmente nuestro problema es la igualdad. Y ahí va la historia de mi vida para decir a qué me refiero. Si una persona que no ve en el colegio, como un colegio como el que yo estudié, donde era el único estudiante ciego entre 1.200 estudiantes, pues hubiera tenido un trato diferencial, no habría jugado fútbol, por ejemplo, ¿no? Y yo jugaba fútbol, era el arquero, entre otras cosas. ¿Y qué hacíamos? Pues adaptábamos el balón, ese balón a veces pues podíamos jugar con un balón que tenía cascabel, pero lo más probable es que no exista ese balón en los colegios. Y lo que hacíamos era envolverlo en una bolsa plástica y con eso pues se podía oír por dónde andaba el balón. ¿Era eso una respuesta diferencial? Pues no, era el mismo partido de fútbol con un balón adaptado que no intervenía para nada en la situación particular de los demás estudiantes, de los compañeros de colegio. Y ese es finalmente el propósito, es decir, claro, la persona no ve, pero no es un fortalecimiento del hecho de no ver lo que se pretende, sino es precisamente que participe de todo lo que todo el mundo hace sin ver. Eso implica entonces que hay digamos, una cierta orientación para que se obtengan las habilidades que todas las personas tienen. En una clase de arte, pues la intención es llegar a comprender las reglas que tiene la pintura o las reglas que tiene el cine. No es como, digamos, ocurría en algunos talleres que se hacían de fotografía para personas ciegas, donde las fotografías tomadas resultaban siendo algo exótico por lo extrañas o por lo extravagantes que resultaban, mientras que existen fotógrafos profesionales con mucha destreza que sin ver toman fotos de gran calidad. El propósito es que se tomen fotos de gran calidad, no tomar, digamos, fotos que resultan exóticas, o como cuando hacen ese tipo de ferias donde le dicen a uno, no, esta feria es una feria artesanal de personas con discapacidad, o como cuando el Ministerio de Cultura hace el concurso de literatura para personas con discapacidad, como si existiera una literatura con discapacidad y una literatura de primera línea, que es la literatura universal y, digamos, la verdadera literatura. Esto, digamos, es un asunto muy delicado, ¿no? Porque la inclusión no puede estar fundamentada en una lógica de la diferencia, porque lo que hacemos es que la inclusión se convierte en un discurso excluyente. Cada vez que, digamos, en mi experiencia del trabajo con los museos, uno encuentra
que cuando uno dice la palabra inclusión, pues inmediatamente aflora, bueno, no, sí, entonces vamos a hacer un programa para afrocolombianos y afrocolombianas, vamos a hacer uno para mujeres, uno para la población LGTBI, hacemos otro programa para personas con discapacidad, tenemos un programa para pueblos indígenas y la lista podría continuar al infinito precisamente porque tenemos una multiplicidad de identidades. Pero comienza uno a descubrir que la gente tiene cosas comunes. Por ejemplo, los sentidos de la percepción. Si yo planteo un programa de atención fundamentado en el uso de la multisensorialidad, es decir, en que, por ejemplo, los objetos disponibles en el museo se puedan tocar, pues a todo el mundo le gusta poder tocar los objetos. Le gusta a los niños, le gusta a los mayores de 60 años. Bueno, ahora con la pandemia tenemos unas restricciones complejas con esto de tocar objetos, pero ya se nos pasará pronto y creo que volveremos a tener esa alternativa. Las personas que no pueden ver la vitrina, pues se benefician de este tocar objetos, pero en definitiva es una medida universal, fundamentada en el diseño universal, en un ajuste razonable y en algo que definitivamente a todo el mundo le resulta muy educativo e interesante, que es el contacto con estas piezas a través del sentido del tacto. Entonces, ese es el tipo de medidas que debemos adoptar, pero curiosamente cada vez que sale a bailar la palabra inclusión nos imaginamos exactamente lo contrario, un programa excluyente. Nos imaginamos un programa dirigido a una población determinada y nos pone en la terrible tarea y la complejísima tarea de fraccionar el presupuesto. Si disponemos de 10 millones de pesos para hacer actividades, supongamos talleres en un museo como puede ser Mapuca, y tenemos 10 poblaciones distintas, eso implica que ya de ahí, de entrada, tenemos 1 millón de pesos para cada población. Cosa que pues se nos reduce quizás a dictar 2 talleres al año. Si podemos invertir esos mismos 10 millones de pesos en actividades multisensoriales o actividades fundamentadas en el diseño universal, pues entonces tenemos una respuesta mucho más óptima, más duradera en el tiempo y con capacidad de atención mucho más amplia. Entonces, esto mismo se reproduce en los colegios, se reproduce en la atención en salud, se reproduce en la mecánica del transporte público, o sea, por ejemplo, la existencia de la silla azul en el caso de Transmilenio en Bogotá o en el caso de Transcaribe en Barranquilla, pues tiene un problema y es que, claro, si hay más de una persona con discapacidad o más de un grupo de personas con discapacidad, mujeres en proceso de gestación o personas mayores que la requieren, ponen a competir a esas poblaciones por la silla azul, cuando lo razonable es que todo el mundo pueda acceder a la silla. Si digamos, esta mirada diferencial y esta mirada con un enfoque dirigido hacia poblaciones concretas, pues en realidad contiene la mirada de la fragmentación y contiene un riesgo importante que es la competitividad, digamos, por el reconocimiento de cada identidad. Ponemos a que los afrocolombianos se enfrenten a los indígenas por recursos y eso es un asunto bastante delicado cuando se trata de planeación a nivel amplio, a gran escala, con una respuesta óptima para el acceso a los derechos de todas las personas. Entonces diría, a manera de conclusión, después de esta intervención, que claramente somos diferentes, no cabe la menor duda, pero nuestra aspiración debe ser la igualdad, ¿sí? Es decir, tenemos los mismos derechos, eso es lo que nos reconoce en el caso de las personas con discapacidad la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratifica, pues digamos, emitida por la ONU en el 2006, es lo que Colombia ratificó a través de la ley que la respalda, que es la 1346 del 2008, y es lo que en general se pretende con estos modelos, digamos, de derechos. Los derechos son los derechos, y pues pensar en acceder a la educación implica, pues implica también tener la posibilidad de ganar las habilidades que todas las personas tienen, y para eso también tener acceso a la información y a las actividades que permiten ganar esas habilidades. Entonces, pues bueno, esta sería mi intervención. Muchísimas gracias. Hola Jorge, muchísimas gracias por tu intervención, por empaparnos un poco de esa mirada desde otra perspectiva. Muy interesante. Vamos a darle paso. Nuestro siguiente invitado es la señora Italia Molina de Colmenares. Señora Italia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, un placer tenerla.
Italia es artista y diseñadora. Estudió dibujo arquitectónico y de allí proviene su labor como pintora y diseñadora. A raíz de su experiencia como madre de un hijo ciego, se ha interesado por el uso de las miniaturas como medio para dar a conocer el mundo y ha concebido libros táctiles. Precisamente con su libro táctil Mariposas, obtuvo el 5º puesto en el concurso nacional del libro táctil, organizado por la Fundación Tactus Colombia en el año 2013, y participó en el concurso internacional que al respecto se llevó a cabo en Helsinki, Finlandia, donde obtuvo el puesto 39 entre 61 participantes. Yo creo que no sobra decirlo, pero Italia Molina es la madre de Jorge Andrés. Entonces, tiene el turno, señora Italia, queremos conocer su experiencia. Ay, gracias, buenas tardes para todos y para todas. Para mí es un honor, un privilegio que ustedes me hayan invitado a participar a contar el testimonio de mi vida junto a Jota, pues que ya él tiene 38 años, es ciego desde los 2 años y medio. Para mí no me costó ningún trabajo, yo todas las cosas las hice pues con mucha naturalidad porque pues yo tengo 2 hijos mayores y así como íbamos todos a una fiesta, todo Jota también iba para la fiesta. Entonces, creo que siempre se le trató como un niño que no veía, no, sino normal, que él iba para todos lados, la gente pues siempre es imprudente, ay, el niño que no ve, el niño enfermo, y él decía, no, yo no soy enfermo, yo lo que tengo es que yo no veo. Y entonces, pues la vida fue pasando, fue una tarea diaria, porque yo nunca me propuse, ay, él tiene que ser antropólogo con maestría en economía, no, sino la vida diaria, y él me hacía muchas preguntas, era un niño que quería saber mucho, me decía, mamá, ¿cómo es una jirafa? Mamá, ¿cómo es un hipopótamo? Y yo decía, ¿de dónde saco yo una jirafa para mostrarle? Entonces tuve la gran idea de las miniaturas. Entonces yo iba a un almacén que había aquí en Bogotá, muy chévere, todo era baratísimo, le compraba todos los animales salvajes con un libro, miramos, vivían en la llanura del Serengeti, en África. Mamá, ¿dónde es África? ¿Dónde es el Serengeti? Y busquen el mapa. Entonces la vida me fue enseñando cómo orientarlo. Entonces me compré un mapa mundi, lo hice en alto relieve, le dije aquí es Colombia, aquí es África, aquí está el Serengeti, y entonces con libro en mano yo le enseñaba. El hipopótamo tiene una sola cría al año, bueno, entonces ya él fue aprendiendo, después le expliqué ya todo Sudamérica, Colombia, donde íbamos mucho al valle. Entonces yo le enseñaba en un mapa de Colombia así resaltado con colbón, le mostraba, tenemos que pasar la cordillera central, tenemos que pasar, bueno, ahora con el túnel, pues una machera, tenemos que ir. Entonces la vida fue pasando así y yo todos los días hacía eso con gozo porque él era un niño muy inteligente, digamos así, porque él me preguntaba muchas cosas y él era el que me daba a mí como ánimo, que yo decía, no sé cómo pregunta, qué chévere. Entonces yo le preguntaba, cuando él recién quedó ciego, que fue a los 2 años y medio, se le trastornó el horario y dormía todo el día y por la noche se levantaba a las 6, mamá, mi almuerzo, a las 3 de la mañana almorzaba y toda la noche yo le hablaba, le ponía unos cuenticos, me decía cómo es una araña, mamá, cómo es, todo me lo preguntaba y yo decía, Dios mío, expliquémosle que de tal manera que él aprenda, que él entienda. Entonces, tuve la idea pues de las miniaturas, después le compré todos los animales domésticos, la vaca nos da la leche, la gallina, los huevos, todo, después compré todos los muebles de una casita, entonces le enseñaba. Una tarea que yo hacía, era buenísima, era llevarlo al supermercado. Lo subía en el carrito y le decía, mire, estos son los limones, huela, eche 6 limones en esta bolsita. Allí aprendía cómo era un limón, a qué olía. Y fuera de eso contaba hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, echaba 6 limones, 6 zanahorias. Y él gozaba con todo eso. Y sobre todo que aprendía y aprendía. Entonces, como yo le veía esa habilidad, yo dije, no, este niñito no puede estar encerrado en esta casa, hay que buscarle un jardín. Empecé a buscarle el jardín. Me costó mucho trabajo,
porque yo llegaba y le decía, es que él es ciego. Ay, no, ciego. Ay, aullaban. Sí, yo lo cuido. Le dije, no, mamita, si yo soy la mamá, yo lo puedo cuidar. Yo lo que quiero es que si se suben por el rodadero, él también se tire por el rodadero. Si hacen cosas en plastilina, él también haga cosas en plastilina. Hasta que al fin, un día, salí por otro lado de mi casa, que vivíamos en un conjunto, y encontré otro jardincito ahí metido en unos arbolitos, que se llamaba el segundo hogar. Fuimos con Jota y resulta que las niñas habían estudiado en el pedagógico y se pusieron dichosas y felices de que encontraron, pues, mejor dicho, donde practicar todo lo que ellas habían estudiado. Entonces lo matriculé ahí y ese día tenía 3 años y medio. Me dijo, mamá, te puedes ir tranquila, me puedes dejar aquí. Y yo lo dejé ahí y feliz de la vida. Después el jardín lo cerraron, pues Clarita era la profe, venía aquí a la casa a darle las clases de braille, entonces yo también quiero aprender braille, yo aprendía braille. En primaria yo todo lo que le escribía en el colegio se lo pasaba por la noche en tinta, así, los animales domésticos, la vaca, el caballo, y entonces, oiga, él no nos estará tomando el pelo con todos estos punticos, me decían los profesores. Yo decía, no, él es tomador de pelo, pero él en estas cosas es muy serio. Entonces, pues dígale que le lea. Entonces, después en el colegio hubo, en realidad, mucho, las profesoras pues les daban como nervios de que les tocara el niño ciego. Entonces decía, tranquila, no se afane. Él me decía, si yo le cuento que va un conejito por una vereda, por una pradera, corriendo, ¿será que él me va a entender? Yo, hable con él, hable con él. Entonces, así el colegio él se fue adaptando al colegio y el colegio a él. Él tenía su punzón y ustedes saben que los niños son traviesos y todo, le volvieron un día el punzón, se lo torcieron y yo me ponía, pero furiosa. Entonces, vea, este punzón no se consigue en cualquier tienda como cualquier lápiz. La profe, no, estamos recogiendo la plata para comprar el punzón, para que no. Y es que el punzón no se consigue tan fácil. Hágame el favor y hable y diga que tienen que respetarlo. Lo empujaban, entonces, vea, respéteme porque se va a arrepentir. Pues sí, un día se quitó las prótesis y todo el colegio, pues el que lo molestaba quedó, que en 15 días no quiso volver al colegio. Pero él decía, es que es mi arma de defensa. Entonces él siempre tiene buen humor, siempre se la gozó y así fue pasando la vida y para mí no me costó ningún trabajo porque yo no estuve en de psicólogo, no estuve en terapistas, no tuve nunca una cartilla, nadie me dijo, venga, haga esto, sino que como que a mí todo se me iba como, no sé, era como una fuerza, una cosa sobrenatural, digo yo. En todo caso, cuando él de la clínica Raquel me llamaban, vea, necesitamos que usted la conozca, otras mamás que tienen niños ciegos, llegaban aquí llorando, las lágrimas así, no llore, usted lo que tiene que es ayudar a su hijo, no. Bueno, así transcurrió todo su colegio, me mandaban los exámenes en braille de matemáticas para que yo lo transcribiera en tinta, entonces yo le pasaba todo, él hacía mentalmente la suma, las restas, y yo iba al colegio, pues yo creo que en el colegio ya me tenían como, uy, allá viene la mamá de Jorge Andrés. Vea, les voy a decir una cosa, yo soy la mamá, a mí no me estén mandando los exámenes de él, porque van a decir, los arregló, claro, está todo perfecto, todo está lindo. Yo soy la mamá, yo no voy a hacer eso, pero a ustedes les va a quedar la duda. Entonces, por favor, hágale todo oral. Ay, oral, no, qué maravilla oral. No, entonces desde entonces, él todo se lo hacen orales, todo, y él aprendió muchísimo, pues su vocabulario, siendo todo oral, él siempre se ha defendido porque el examen de la universidad también fue oral. Él después ya terminó su Hola. Bueno, bachillerato con honores y lo mejor de él es su manera de ser. buenas tardes. Italia, tuvimos una pequeña desconexión. Vamos a darle un momento porque los problemas de conectividad siguen. Estamos desde diferentes ciudades, pero vamos a darles la oportunidad
Les pido paciencia a nuestro público, a nuestra audiencia. Darles un momento. Me fui en una buseta con él para que supiera cuántos minutos se demoraba de aquí, de mi casa, hasta la Universidad Nacional. Vámonos en buseta, común y corriente. Yo me sentaba en vacaciones, fuimos 3 veces, aquí a la derecha, y su examen para la universidad fue oral. Él se presentó en el externado, pasó, estudió en la Nacional, feliz, su antropología, por la noche llegaba con una cantidad de conferencias para leer, entonces fue cuando a mí, ya la mamita, póngase gafitas, porque pues tiene que leer todo esto. Hasta las 3 de la mañana nos estábamos leyendo, y yo veía eso y yo le decía, Jota, esto no es importante, esto tampoco, esto sí es importante, leamos esto, esto lo leímos en segundo semestre, esto no es importante, pero esto sí, leíamos, y al otro día me decía, mamá, lo que usted me dijo que era importante, fue lo que me preguntaron, porque le hacían todo oral. Entonces, para mí no fue ningún trauma tener un hijo ciego, porque él aprendía tanto, él era un niño súper inteligente, era un niño que tenía mucho humor. Al mes de estar en la universidad ya tenía novia, entonces yo le dije, oiga, pero usted sí es el hombre más veloz del oeste, ¿qué es esto? ¿Usted ya tiene novia? Entonces, todo ha sido así, y yo a él lo admiro, vivo muy orgullosa de él, y en realidad todo lo he hecho con mucho gozo, y los hermanos pues también siempre lo han querido, lo han tratado no como un hermano ciego, no, porque pues es que en realidad separar eso de los ciegos, que el que no ve, que sí ve, lo mismo, yo he conocido muchas mamás que tienen un niño ciego y le forran las paredes con colchoneta para que el niño no se vaya a golpear, y no le enseñan nada, entonces eso le hacen una vida pues imposible, imposible. Él se iba en buseta y en esa época había un hueco terrible en la 80 y él decía, mamá, si Mocus llega a tapar ese hueco de la 80, a mí se me va, ya el camino no sé cómo va a ser. Ojalá que Mocus no tape ese hueco. Ay, no, él en realidad era. Entonces, yo digo que el lema para todas las mamás, si no sea que tengan un hijo ciego, sino para todos sus hijos, es que tienen que enseñarle al niño desde que nace, hablarle y hablarle. Y el lema para las mamás que tienen un niño con alguna discapacidad es, tú también puedes, porque si yo pude hacer eso, todas lo pueden hacer. ¿Mm? Entonces, no sé, me parece pues que si quieren alguna pregunta. Bueno, qué maravillosas palabras como madre, de verdad que las recibo ese consejo que nos empodera un poco más cuando tenemos hijos con algún tipo de discapacidad. Le cuento, Italia, que tenemos en el chat a Maritza Duque, que dice que los niños con discapacidad son unos guerreros, pero las mamás son unas heroínas. Sí. Tenemos a Carla que nos dice que gracias por cada una de tus palabras, Italia. Qué maravilla escuchar este testimonio de vida que nos empodera a seguir construyendo un mundo posible para las personas que amamos. Te damos las gracias por la intervención. Vamos a seguir con Dora y al final podemos ya conversar y podemos responder algunas preguntas que ya se han hecho. Entonces, Dora Guarín, muy buenas tardes. De nuevo, te he saludado como 3 veces. Hola, Marta, buenas tardes. Otra vez. Bueno, para que ustedes sepan quién es Dora, Dora Lucy Guarín Carreño es terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Es certificada en evaluación y tratamiento de integración sensorial por la Universidad del Sur de California y la WEPS.
especializada en equitación terapéutica e hipoterapia, en la Universidad Complutense de Madrid. Su experiencia profesional de 20 años, yo diría que un poquito más, ha estado enfocada principalmente en la atención de población infantil, en los niveles de prevención, promoción y rehabilitación, lo que ha combinado con la docencia universitaria en formación de profesionales de la salud y la educación. Además, hace 18 años se dedica al estudio y práctica de la meditación Raja Yoga. Actualmente forma parte del equipo de coordinación de Brahma Kumaris Barranquilla. Ha participado como conferencista, facilitadora y tallerista a nivel nacional e internacional en temas de meditación y calidad de vida. Así que Dora, tienes la palabra. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Y como dije al inicio, es un gran placer poder estar hoy aquí en este conversatorio y es un gran honor. Me gustaría empezar esta conversación contándoles mi primera experiencia profesional. Y yo empecé trabajando en un centro de rehabilitación infantil que pues para mí fue una gran alegría poder empezar allí porque desde que yo estaba en la universidad hice el ejercicio de ser muy juiciosa, de estudiar muchísimo y muy pronto, digamos que entendí cuál era mi pasión en relación con lo que quería hacer de mi vida profesional y eso era el tema de educación y poblaciones infantiles. Y por lo tanto, cuando salí a trabajar, yo solamente acepté el trabajo que me permitía realmente funcionar, desempeñarme en esa área que a mí me gustaba mucho. Y yo creía haber llegado al ejercicio profesional con un gran acopio de conocimientos, con un gran acopio del ejercicio que se hace en la universidad. Y el mío pienso que fue muy juicioso y sin embargo he de decir que después de 3 meses me empecé a sentir bastante desilusionada, aun cuando el ejercicio educativo que uno tiene en la Universidad Nacional es bastante amplio, bastante rico, de una gran calidad y sin embargo a los 3 meses de trabajo yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué hago acá? Como que no tenía para una claridad sobre cuál era el propósito de mi ejercicio profesional, más allá de los asuntos técnicos que conocía muy bien y de la investigación que empecé a hacer desde que empecé a trabajar, a entender las distintas clasificaciones de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sentía que eso nunca era suficiente. Y llegué a un punto, yo creo que después de 3 o 4 meses de trabajo, en que yo me iba por la mañana muy temprano a trabajar, me iba feliz, daba lo mejor de mí, tenía mucha energía y mucho entusiasmo para hacer lo que tenía que hacer y para aprender lo que era requerido. Y sin embargo llegaba a mi casa y entraba como en conflicto interno porque decía, ¿y todo eso para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque cuando uno habla del tema o sea, de un centro de rehabilitación, te encuentras con distintos niveles de discapacidad y te encuentras especialmente con distintas clases de personas y de familias. No eran niños solamente a quien yo atendía, sino que podía ver la situación de toda una familia y podía ver más allá de los asuntos técnicos que competían a mi ejercicio profesional y eso me empezó a cuestionar cuál es entonces el propósito de la vida, cuál es el sentido de este trabajo que yo estoy haciendo aquí, más allá de facilitar espacios, de proveer herramientas y adaptaciones en el ambiente, de ayudar a encontrar las propias capacidades y habilidades de las personas, de los niños en este caso, de las familias. Más allá de eso, ¿cuál era el sentido y el propósito de mi ejercicio ahí? ¿Qué había que hacer allí? Y así empecé como en este cuestionamiento interno muy personal de sí continuar ejerciendo mi profesión de la mejor manera posible, con la mayor calidad técnica, pero también empecé a entender que si no había una calidad humana profunda, allí no iba a pasar nada, porque yo empecé a experimentar y cuando me empecé a ocupar no del chico con su discapacidad específica, sino cuando me empecé a ocupar
del ser humano y a conectar en esa esencia de nuestras capacidades, de nuestras virtudes, de nuestras especialidades, cuando empecé a conectar desde el amor realmente, el amor por lo que hacía, pero el amor por el ser humano que estaba frente a mí, más allá de cualquier capacidad o discapacidad, etcétera, etcétera, más allá de todo eso, empecé a entender que funcionaba lo poco que sabía, porque en realidad uno sale y no sabe nada de la realidad de las personas. Entonces eso empezó a funcionar porque yo le empecé a poner, como dice el dicho por ahí, alma, vida y corazón. Y así fue que esto para mí fue como un trampolín que me llevó a explorar mi ejercicio profesional desde una experiencia de vida, desde una visión inicialmente mía. Porque cuando hablamos de, en este caso, en el terreno terapéutico, en el terreno clínico, donde se suscribe la mayor parte o el ejercicio profesional dentro de la discapacidad, pues estamos generalmente suscritos a asuntos de conocimientos, de técnica, de tecnologías y de facilidades físicas, pero muchas veces y una gran parte de las veces nos olvidamos del ser humano que habita ese cuerpo, del ser humano que tiene una diversidad de sentimientos, de valores, de expectativas, y nos olvidamos de ambas partes, tanto del otro y sobre todo de mí mismo. Entonces yo creo que así fue que yo empecé en el ejercicio de este recorrido espiritual también, que me ha llevado a entender, y esto que estaban mencionando al inicio, que lo han mencionado todos los demás panelistas, es que lo mencionó Sista, que lo mencionó Italia y que lo mencionó Jorge, y es esta necesidad de reconocernos como seres únicos, que tenemos nuestras propias capacidades, que tenemos nuestro propio contexto, que tenemos unas formas muy particulares y específicas de comunicarnos y de expresarnos, tenemos nuestras propias especialidades y potencialidades, pero también reconocemos que eso existe, que eso está, y que el entorno en el que nos movemos y que los escenarios en los que nos movemos, especialmente en el contexto que estamos hablando de la sociedad en escenarios educativos y en escenarios de salud, pues es un entorno que necesita saber acoger toda esa diversidad de los miles de millones de personas que existimos en este planeta. Y tal vez una de las grandes dificultades en el ejercicio profesional, yo creo que tiene que ver precisamente con que muchas veces en el ámbito terapéutico, debido también a que la profesión misma, la terapia ocupacional, surgió en el contexto de posguerra, y la idea era atender a las personas que habían quedado en situaciones de discapacidad, era hacer esa atención. Pues nacimos dentro de un entorno clínico, pero yo sí considero que definitivamente el ejercicio terapéutico y el ejercicio de la medicina no debería ser un ejercicio suscrito a lo clínico o con un enfoque exclusivamente clínico, porque realmente nosotros no estamos atendiendo a los cuerpos, sino que atendemos a los seres humanos, que cada uno tiene un cuerpo, como quien dice, tiene un estuche, un cofre que es diferente al de todos los demás y que tiene su propio encanto. Y todo es parte del encanto de ese estuche, pero nos hemos centrado en mirar el estuche y no en recomprender qué es lo que quién está operando ese estuche, ¿no? Entonces, eso es como una cosa que a mí me marcó la vida profesional y también me marcó mi vida personal, porque empecé a hacer otras búsquedas en el ejercicio de mi vida. Y ahí, pues, esos son dos factores que están tremendamente conectados. No puedo decir que tengo una vida de lo profesional y una vida del resto de las cosas, no, mi vida es única, y siempre para mí la claridad ha sido de comprender que definitivamente yo con la primera que me contacto es con el ser humano, y ese ser humano, por lo menos en mi ejercicio profesional, no está desligado de su familia, no está desligado del contexto de la familia, y no está desligado del entorno mucho más grande que lo alberga. Y es un reto para el ejercicio profesional en estos días, especialmente en la situación en la que hemos venido
moviéndonos durante casi todo este año. Precisamente es un reto poder comprender cómo atendemos a cada persona desde esa perspectiva tan personal del ser y no desde el cuerpo exclusivamente, ¿no? Y sus malestares. También me parecía importante mencionar cómo dentro de esto el ámbito educativo crea un impacto muy grande y me pareció muy encantadora la historia que contó Italia porque definitivamente es una historia de un ser que está empoderado. Y creo que no solamente en el escenario de tener un hijo con situación de discapacidad, sino en el escenario de la vida. Todos en algún escenario que nos movemos tenemos una discapacidad. Pero realmente cuando uno está empoderado sobre cuál es su capacidad y cuáles son sus posibilidades, tiene esa posibilidad de mover, ¿no? Como quien dice, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña viene a Mahoma. Y creo que la historia de Italia y su hijo tiene que ver con eso. Ella, listo, ella fue la montaña la que movió, la que se fue a mover y con esa capacidad y con esa certeza es que necesitamos intervenir en todos los escenarios donde nos movemos los seres humanos, es con esa capacidad de impactar el entorno y de buscar las posibilidades del entorno, porque cuando hablamos de discapacidad realmente eso es un concepto elaborado en nuestras mentes, pero si miramos voy a hablar de una historia que vivimos Sixta y yo hace un tiempo que trabajamos en primera infancia y uno mira a cualquier niño pequeño, no tiene nunca esa noción de ver la diferencia que existe entre él y otro ser humano como para que los distancie, sino es capaz de ver qué es aquello que nos une y cómo podemos cooperar juntos y trabajar juntos. Y para un niño trabajar juntos significa jugar, divertirse y disfrutar la vida, disfrutar el presente. Y pienso que ese es como el ejercicio esencial de todos los seres humanos y así no podemos o no nos dejamos o nos dejaríamos de tantas discusiones en las que gastamos mucha energía sobre comprender, como dijo Jorge, reconocer este grupo, este otro, nos gastamos muchos recursos, nos gastamos mucha energía cuando en realidad lo único que necesitaríamos hacer es ver lo esencial al ser y cuando uno es capaz de ir a lo esencial encuentra claridad, encuentra la verdad se torna visible fácilmente y entonces moverse en los escenarios de la sociedad puede ser mucho más fácil y lograr incluso impactar esos escenarios de la sociedad para que la sociedad está conformada por todos nosotros, los seres humanos, que somos todos tan únicos y tan distintos. Entonces, lograríamos impactarnos los unos a los otros de esta manera en la que somos capaces de andar juntos, caminar juntos, danzar juntos, sin que haya esa conciencia tan fuerte de lo que nos une, de lo que no nos une, de lo que nos distancia y de lo que nos hace distintos, sin tener la posibilidad de acercarnos, porque es una visión y es una conciencia la que crea las barreras. Y yo creo que ese, dentro de mi ejercicio profesional, ha sido como una de mis banderas personales y profesionales, es siempre encontrar cuáles son las capacidades y las posibilidades de cada uno de los seres humanos con los que me encuentro, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus especialidades, y creo que es muy importante eso, mantenerlo dentro de lo que es el ejercicio de la primera infancia. Y bueno, les voy a contar la historia que les dije. Consiste alguna vez a Luna Lunera iba a llegar una familia de un niño en una situación de discapacidad y nosotros quisimos como elaborar un poco un contexto para el resto de los niños que iban a ser que eran parte de Luna y que ellos entendieran qué era lo que iba a pasar, quién iba a llegar. No sé si de pronto Sista quiera estar aquí, si les parece a Marta y a Sista, porque podemos hablar nuestra perspectiva de cómo fue ese ejercicio. Claro que sí. Sista nos quiere acompañar en la pantalla. Sista, tienes la palabra para que las dos nos compartan esta experiencia.
Entonces las dos, mira, fue muy lindo porque las dos hicimos una elaboración de una preparación de qué le íbamos a decir a los niños, cómo ellos iban a poder albergar. Nuestro interés en realidad era que los niños tuvieran una experiencia, tanto el que llegaba como los que estaban en Luna, que tuvieran una experiencia tranquila, que tuvieran una experiencia amorosa, que tuvieran una posibilidad, sobre todo posibilidades de encuentro y de juego súper lindas, libre de cualquier enredo. Y nosotros nos imaginamos los enredos. Así Parecemos es. una película, ¿no? Recuerdo muy bien que nosotras empezamos como a organizar y a diseñar la manera de poder comprender qué iba a pasar. Pero realmente lo que pasó es sencillamente lo que pasa con los niños. Todo fue genuino, todo fue auténtico, todo fue sencillamente aceptar al otro como es, de manera tranquila y amorosa. Y realmente fue como una invitación para nosotras, ¿no? Fue una construcción también, hay una transformación de lo que hablaba al inicio, de cómo a través del ejercicio, pues en este caso mi ejercicio pedagógico y en el de Dora tal vez terapéutico, muy alineado con el que hacíamos en Luna, veíamos eso, cómo se fue transformando también ese discurso y ese diálogo que existía entre estos términos que generalmente, como decía Jorge al inicio, justamente cuando tratamos de manejar mucho esto de la inclusión termina siendo excluyente. Esa es una realidad. Y bueno, y ahí se transformó un poco más nuestro discurso y nuestra comprensión de cómo abordar y de cómo acoger de manera tan genuina y tan amorosa al otro, a pesar de lo que pasa, así como los niños, ¿no? Sí. Y yo creo, Sista, que también ahí sucede otra cosa en mi visión y mi experiencia profesional, es que definitivamente lo que nosotros hacemos en primera infancia marca la vida de los seres humanos. Y estoy ahora pensando, por ejemplo, eh, yo trato de estar como conectada un poco con los escenarios educativos, lo que pasa en los colegios, y bueno, sigo redes sociales de los colegios que me interesan para el trabajo, y lo que va pasando ahí le va dando una idea de qué es lo que está, cómo están funcionando las personas y las comunidades educativas. Y una cosa que a mí me pareció muy llamativa del año pasado, el año pasado y antepasado, hubo muchas campañas anti-bullying ya en escenarios de chicos en educación primaria y bachillerato. Y eso para mí es llamativo porque yo pienso que si nosotros educamos en primera infancia de una manera tan respetuosa del proceso de desarrollo individual particular de cada ser humano que llega, y si los acogemos desde esa perspectiva respetuosa de su desarrollo, no de palabras, sino del ejercicio pedagógico que se hace y de las posibilidades y oportunidades que se hacen para todos, pues no creo que haya tantas posibilidades de que más adelante en esos niveles tengamos lo que se habla de bullying. Y no se necesita tener grandes o evidentes discapacidades, sino simplemente, no sé qué pasa ahí, pero habría una visión realmente muchísimo más respetuosa de cada ser humano. Lo que pasa es que, bueno, en términos de oportunidades a nivel de educación también, bueno, hay otros elementos allí, ¿no? Y mira que yo también pensaba esa mirada que tenemos los que acompañamos a los niños y niñas. O sea, desde qué mirada los acompañamos. ¿Es esa presencia amorosa la que le regalas para acompañar esa construcción de historia de vida? ¿O es sencillamente estar para acompañar, digamos, un proceso de aprendizaje aislado? O sea, ¿cuál es realmente nuestra posición como acompañantes de infancia? ¿Cuál es nuestra posición y cuál es esa sensibilidad que realmente tiene ese maestro o ese acompañante de procesos de primera infancia? Porque en esa medida el impacto para la vida es enorme, ¿no? Y es lo que tú dices, en la medida en que yo pueda sentir que mis necesidades más profundas fueron atendidas,
que fueron atendidas bajo el amor y bajo el respeto, de esa misma manera yo voy a poder respetar al otro dentro de sus necesidades y dentro de sus condiciones únicas. Claro. Y aquí, ay, perdón. Tranquila, tranquila. Aquí en esto también a mí me gustaría mencionar cómo el papel de la familia a lo largo de la vida juega un papel tan valioso, porque definitivamente las familias que deciden cuál es el proceso de educación que quieren para sus hijos crean un ejercicio de empoderamiento o no en cómo se desarrolla ese proceso educativo. Es la familia, o sea, el proceso de educación a lo largo del ciclo vital es un ejercicio que es bastante complejo, que es bastante, tiene mucho por mencionar ahora, pero digamos que contextualizado solamente en términos de discapacidad, de igualdad de oportunidades y de inclusión, pues es un ejercicio es un gran reto para las familias hoy en día tener la posibilidad de hacer elecciones basadas no en tendencias de educación o tendencias de lo que hace la sociedad, sino basada como en esa claridad que para mí fue escuchar a Italia, es esa claridad, no es el empoderamiento de la mamá, es el empoderamiento de la mujer, es el empoderamiento del núcleo familiar, que permite y posibilita a cada uno desarrollarse y expresar lo que realmente es, no lo que tiene o no lo que va a ser, sino el inicio. Para mí la ecuación es primero yo soy y luego sí hago, y no al contrario. Mira, claro, mira qué bello, profundo y también contundente el papel de Italia, ¿no? Ella dijo, yo no vengo a que me lo cuiden, yo lo puedo cuidar, yo soy su mamá. Yo vengo a que él disfrute, socialice, esté con otros niños y es real. O sea, una mamá y un papá empoderado, una familia empoderada, no vienen a que le cuiden a su hijo. Una familia empoderada está ahí como también corresponsable del proceso de su hijo, así como lo hizo Italia con Jorge Andrés. O sea, estuvo ahí. Ella no dijo, no, aquí le dejo, profesora, que me cuide a mi hijo. No, yo no necesito que me lo cuide. Yo soy la mamá, yo lo cuido, yo lo he cuidado, yo lo amo y así lo cuido. Yo vengo a que él socialice, juegue, se divierta y esté con otros niños, porque para cuidarlo estoy yo en mi casa, me imagino. Así también lo pensó ella en su momento. Y es así, ¿no? Cuando tú les abres las puertas a una familia, tú quieres que la familia sea eso, sea corresponsable de ese proceso, porque realmente es que no es del lugar donde llevas a tu hijo. Es un proceso donde tú le abres las puertas es a una familia, no solo al hijo, no solo a ese niño, a esa niña que llega a disfrutar del espacio, sino que esa mamá o ese papá, ese es otro punto, esa familia. Nosotros, por lo menos desde Lina, llamamos familia, porque no sabemos la familia cómo está conformada para ese niño, ¿no? Entonces, desde ahí también cómo los discursos se van construyendo también a través de acuerdos. Entonces, cómo esa familia va a ser corresponsable de ese proceso. Eso es ahí donde uno ve también cómo se empodera una mamá, cómo se empodera un papá del proceso de su hijo. Sí. Así es, Sixta. Comparto mucho esas opiniones de todos. De verdad que como madre, como familia, sí sentimos mucho cada una de sus palabras. Bueno, tenemos algunas preguntas, entonces creo que la primera pregunta es para Jorge. Oh, caramba. Pero igual está en capacidad de responderle a todos, pero por el tema creo que es para él. Mientras llegamos a un mundo con diseño universal, ¿qué vamos haciendo? Uy, qué pregunta tan buena. Me encanta porque en estos meses he estado pensando muchísimo en que realmente lo que necesitamos en Colombia, por lo menos en lo que nos corresponde a nosotros, es algo así como un centro de desarrollo y aplicación del diseño universal
porque pues todos lo nombramos en todas partes, pero realmente nadie sabe cómo se hace eso, ¿no? Es una deuda muy descarada que tenemos con la sociedad. Eh, Hay unos principios, hay una teoría, pero con mucha frecuencia es muy difícil imaginar cómo es realmente el diseño universal. Pues creo que la tarea es empezar a hacerlo, es decir, claro, el mundo completamente adaptado en términos del diseño universal es una cosa que está lejos, pero sí hay cosas que se van haciendo cotidianamente y adquieren ese sentido. Por ejemplo, mencioné la multisensorialidad, esto de aprovechar el sentido del tacto. El tacto es un sentido mucho más universal que la vista, que el oído, que el gusto y que el olfato. Hay personas que no tienen olfato, hay personas que no tienen gusto, hay personas que no ven, personas que no oyen, pero si uno no llega a tener tacto, es incluso un riesgo para la vida. Eso significa, por ejemplo, que uno Sí, se puede estar quemando y no se da cuenta. Y cuando alguna persona nace con una patología particular que implica la pérdida del tacto, pues su periodo de vida es muy corto, precisamente por eso, porque no tiene la posibilidad de tener como ese claro. mecanismo básico de defensa que es percibir el entorno. Entonces, plantear actividades basadas en el tacto es casi la garantía que cualquier persona las pueda disfrutar. Ustedes dirán, ¿y una persona con autismo que es hipersensible al contacto? Bueno, pues es que incluso en esa circunstancia, la relación con el tacto es significativa. ¿Cómo es que resulta agresivo el contacto para una persona con autismo? Bueno, pues porque en buena medida esa, esa relación táctil es impuesta y por eso resulta muchas veces violenta, ¿no? Con la relación con el agua, por ejemplo, en algunos casos, o cuando se intenta abrazar a una persona con autismo. Pues entonces el tacto tiene que llegar de una manera tranquila y de una manera exploratoria, pero tiene que estar disponible porque fundamentalmente somos tacto. Entonces, podemos empezar a pensar pequeñas cosas, ¿no? Cosas como que cuando se construye un baño es preferible que el lavamanos esté ubicado al fondo y el inodoro a la entrada, porque eso nos genera un espacio mucho más amplio que permite girar dentro del baño con una silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Y para todo el mundo. Hay un montón de pequeñas cuñitas. Ahora estoy trabajando en un documento que le estoy ayudando a hacer a una amiga sobre ajustes razonables para la población sorda. Y descubrí unas cosas fascinantes. Tal vez ustedes hayan visto en los centros comerciales estos dispositivos que se utilizan para avisarle a una persona que la comida ya está lista, que es como una especie de cuadradito, eso es un círculo, que vibra. Ese aparato está inventado para que pues, el encargado del restaurante o la encargada no tengan que salir y pegar un grito y decir el número 45, o tengan que poner un número que una persona que no ve no lo vería, o que se manifiesta con un pequeño pitido que puede estar ahogado por todas las voces de la gente en el centro comercial. Este aparatico, en el momento en que el número de la comida es mostrado en una pantalla, vibra. Y es una maravilla que vibre porque eso le sirve incluso a una persona sordociega, pero le sirve a todo el mundo, o sea, para eso está inventado. La rampa sirve para que un coche de bebé suba, para que suba el carrito de mercado, para que suba quien monta bicicleta, pero también para que suba la Anciano, silla de ruedas, ¿sí? anciano. Entonces, eso es la lógica del diseño universal y por supuesto, ¿no? Tenemos que llegar a inventarnos todo con esa filosofía, pero nos falta mucho. Pero para darnos ánimo, hay que decir que la humanidad como tal es una especie con discapacidad. O sea, es decir, nosotros no tenemos pelo y por eso nos tocó inventar la ropa. Nosotros no tenemos alas y nos tocó partir desde la cometa hasta los aviones y los cohetes más sofisticados. Nosotros no tenemos la capacidad de nadar con destreza, entonces nos tocó inventar toda clase de embarcaciones y hasta submarinos. Nosotros no corremos mucho, entonces desarrollamos los vehículos. No tenemos una capacidad de carga excepcional, entonces incluso domesticamos animales para eso. Y nuestra historia, digamos, el desarrollo de la cultura ha sido un ejercicio de compensación de nuestra grave fragilidad ante la naturaleza. Y esa fragilidad que ha desembocado en construir ciudades, incluso en el riesgo que representamos como especie para el medio ambiente en el que habitamos, pues es exactamente una compensación de lo que podríamos llamar la gran discapacidad humana y nos pone en el camino de pensar que sería muy pertinente y muy viable que terminemos de adaptar nuestros espacios, nuestra tecnología, nuestro entorno para que las personas con discapacidad dentro de la humanidad que ya tiene discapacidad acceda
a todo lo que puede requerir y todo lo que puede garantizarle una vida óptima. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que aún más Marta, frágiles en estos momentos. Cuéntame. a mí me gustaría adicionar algo a lo que ha Claro que sí. mencionado Jorge. Claro que sí. Adelante. Pues mira, yo creo que también el mientras tanto que podemos ir haciendo es, por un lado, que no solamente reconocer que lo multisensorial con discapacidad, sino que lo multisensorial existe para todos y cada una de las personas. Y eso está conectado con un ejercicio de comprender cuál es el cuerpo que tengo, de reconocerlo, de apropiarme de ese cuerpo y de saber que tengo distintos canales de expresión a través de ese cuerpo. No es solamente a través de uno o dos sentidos, o de tres o de cuatro o de cinco, son 7 sentidos. Y cuando uno empieza a entender cómo funciona su cuerpo, cuando hablo de los 7 sentidos, pues ya son los 5 que todos conocimos y aprendimos en el colegio, pero vean, nos quedaron faltando 2 muy importantes para lo que es mi relación con el mundo y mi relación con otras personas, que es el sentido propioceptivo, que me dice en dónde está cada parte de mi cuerpo sin que yo tenga que hacer un ejercicio súper consciente de que si me quiero tocar la nariz me la toco, pero no me tengo que mirar ni la mano ni la nariz para poderlo hacer. Y el sistema de movimiento, el sistema vestibular, es el que me dice cuál es mi relación con la gravedad y hacia dónde yo me estoy moviendo. Entonces, cuando uno empieza a reconocerse, y eso tiene que ser un ejercicio que deberíamos hacer desde que estamos muy pequeños, ¿no? Es entender y comprender cómo cada uno de nosotros se aproxima a la vida. Por eso, cuando nos encontramos como adultos, de repente nuestros intereses para algunos son intereses de deportes extremos porque le parece buenísimo y si no hay un deporte, una emoción extrema, no siente que está haciendo algo divertido. Mientras que para otra persona lo más divertido que puede ser es estar sentado jugando ajedrez. Y las dos son perspectivas completamente válidas, completamente respetuosas, porque eso está respondiendo ya cuando uno se hace adulto a lo que es mi personalidad sensorial. Y a nivel de cada uno de mis órganos de los sentidos, yo tengo unas tendencias, tengo una forma de aproximarme que también es única. Entonces yo creo que desde esta perspectiva del ejercicio de educación para los seres humanos y dentro de eso muy valioso, el ejercicio educativo que hacen los museos tiene que ver con que yo recuerdo cuando yo era pequeña y vivía en Bogotá y yo iba al Museo del Oro porque el colegio nos llevaba, pues eran un montón de cosas que uno veía, pero era imposible tocar, eso era prohibido y no se podía, ¿sí? Y como que poco a poco, a medida que ya yo luego con los años fui aproximándome al museo y al planetario y a los diferentes escenarios culturales en Bogotá, cada vez más fue más abierto esto, de que uno llega a un museo y la experiencia, además pues porque por los conceptos que hay detrás de los museos siempre hay artistas plásticos que me parece fantástico, porque tienen un concepto de los distintos lenguajes expresivos. Y yo creo que el lenguaje expresivo responde a las personalidades sensoriales. Entonces, no todo entra por los ojos y no todo entra por los oídos, sino que a todos, a cada uno de nosotros, nos aproximamos y nos apropiamos del mundo desde los distintos sentidos sensoriales. Y por eso también en las teorías educativas de aprendizaje se habla de las distintas formas de aprender, del que es áptico, del que es de las inteligencias, múltiples, etcétera, porque realmente eso está conectado con que cada uno de nosotros tenga esa conciencia y es muy importante y es muy valiosa. Y yo sí creo que en general, los museos hacen mucho más este ejercicio inclusivo, de educación inclusiva, que las mismas escuelas. Muy bien, Dora, muchísimas gracias por respondernos esta pregunta. Ahora tenemos una pregunta para Sixta. Sixta, ¿qué estrategias podemos implementar en los museos para promover en los niños una cultura de tolerancia y la aceptación de la diferencia? Bueno, yo me estaba pensando mucho en el diseño de experiencias o talleres intergeneracionales, ¿no? En el poder hacer recorridos o el poder disfrutar de un museo al lado de abuelos, de personas
que necesitan un poquito más de paciencia para ir disfrutando del museo, o de personas que necesitan ir un poco más rápido, como un chico, digamos, un adolescente con un abuelo. También me pensaba en espacios con distintos grupos etarios, porque resulta que cuando entramos en un trabajo cooperativo, colaborativo, entre, digamos, niños de 2 años, niños de 7 años, empieza ahí un diálogo distinto, ¿no? Empieza un diálogo de tolerancia, porque tengo que darle tiempo al otro, porque tengo que esperar. Los ejercicios de tolerancia y de entender la diferencia para los niños deben ser ejercicios muy concretos, porque ese es el mundo de un niño. Por lo menos el del niño es un mundo muy concreto, y deben ser experiencias realmente prácticas y vivenciales que le permitan entender el por qué tengo que esperar a que este amigo pueda de pronto disfrutar de esto con un tiempo más largo, o porque tengo que esperar a que un niño que todavía no se expresa muy bien verbalmente pueda hacer una pregunta de otra forma. Entonces, a mí me parece que sería muy bueno poder experimentar con este tipo de talleres. Súper, muy bien, Sisa, muchísimas gracias. Yo creo que esta pregunta es para todos, el que quiera responderla, tiene la palabra. La pregunta es, ¿cómo desde las distintas labores profesionales se puede influir en los procesos de inclusión y aceptación escolares, tanto en educandos como en educadores? Miércoles, qué Los tres son maestros docentes, así que ¿quién quiere tomar la palabra? Pero ¿sabes qué me gustaría decir al respecto, si me das la palabra? Claro que sí. A mí me preocupa un poco como toda la entrada del sistema de salud en la educación. Creo que pues para el maestro a veces es muy desconcertante cuando le entregan un diagnóstico y el maestro se pregunta sobre ese diagnóstico. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? O sea, ¿este niño puede aprender álgebra integral o no? O sea, ¿esto puede, el cálculo integral está a su alcance o no? Y la verdad es que el diagnóstico de un neurólogo pues no da noticia de si el niño va a aprender cálculo integral o no. Es decir, hay una experiencia que viví alguna vez en Bogotá con una niña que tenía un diagnóstico de algo que se llama el síndrome de Lennox. El síndrome de Lennox es una de las 33 tipos de epilepsias, digamos, y tiene unas consecuencias graves, digamos, no se pueden controlar esfínteres, la persona normalmente no puede caminar, tiene unas crisis muy seguidas, y bueno, pues, pero resulta que esta niña no cumplía el perfil de un síndrome de Lennox. ¿Y por qué? Pues porque sus papás, desde muy temprana edad, organizaron la casa para que ella pudiera estar muy bien. Entonces, construyeron una baranda por todo el borde de la casa. La niña tenía en todos los lugares de la casa de donde cogerse y podía empezar a caminar, digamos, a ganar seguridad en el caminar a partir de ahí. Y su síndrome se fue como ajustando. Entonces, claro, estaba el diagnóstico del neurólogo original, pero lo que no estaba era, digamos, esa idea de cómo es que finalmente el cuerpo se modifica a partir del entorno donde habita y lo que pues se conoce como la plasticidad neuronal. En el caso particular de la neurología es como si la disciplina tuviera un cortocircuito. Por un lado, presenta unos diagnósticos definitivos y absolutamente como inamovibles, y por otro lado, sin ninguna vergüenza, dice que existe la plasticidad neuronal y la transformación. Entonces, esas dos posturas tan distintas que conviven dentro de la neurología acaban por no, digamos, por no decirnos nada en el ejercicio real de la educación. Las personas son lo que su entorno también va modelando en ellas, ¿no? Como decía la psicología de Piaget y como se sabe que ocurre con varias especies. Y por eso la educación resulta tan significativa, porque hay una oferta el día que el niño descubre que hay un piano en un colegio y descubre que puede tocarlo, pues aparece su habilidad musical. Mientras no haya un piano, pues eso no se nota. O sea, Mozart necesitaba un piano en su casa para poder saber que era Mozart. Si no, pues si hubiera nacido en un lugar de Siberia entre pingüinos, pues no hubiera sido Mozart. Y, y eso es justamente lo que pasa y es justamente lo que el sistema de salud no está en condiciones de brindar. Y es lo que es tan, digamos, tan peligroso y tan riesgoso de la actitud que tiene el sistema de salud dentro de la intervención dentro del sistema educativo. Muy bien. Yo creería que Dora quiere complementar, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Adelante, Dora, tienes la palabra. Definitivamente lo que dice Jota es muy cierto. La concepción clínica en educación no sirve porque la educación no es un ejercicio clínico, sino es un ejercicio social y político. Entonces, cuando los profesionales de salud nos conectamos con el sector educativo, yo creo que también debe partir de una recomprensión de que ya no somos más profesionales de la salud porque estamos en un entorno educativo. Y eso significa también que nuestro ejercicio no es solamente atender unas necesidades y ver cómo podemos apoyar y soportar el mejor desempeño de ese ser humano en su entorno educativo, sino también cómo tenemos la capacidad de hacer ejercicios educativos a la comunidad educativa. Y eso está conectado con entender las propias capacidades, entender cuál es el ritmo de desarrollo, cómo sucede el desarrollo de un ser humano, cuál es el ritmo que él necesita y cuál es el nivel de madurez que tiene para cada proceso educativo al que se enfrenta en el colegio. Y también significa eso que necesitamos hacer un trabajo mancomunado, pero realmente muy sincronizado entre docentes, profesionales de salud y familias, porque cada uno tiene un conocimiento muy propio y muy particular. Los profesionales de la salud, digamos que tenemos el conocimiento del tema de salud, los de la educación tienen su experticia y la familia tiene realmente lo más importante, que es la familia que está siendo partícipe activa dentro de ese ejercicio educativo y es la que va a dar el punto de partida para los procesos educativos. Entonces, yo creo que ahí es un ejercicio bastante importante y bastante cuidadoso y respetuoso, pero tiene que ser definitivamente muy equilibrado y nunca podemos pretender que a los entornos educativos yo llego a hacer un ejercicio de salud, sino también llego a hacer un ejercicio educativo. Y es reeducar mi propia visión y es compartir lo que sé y ver cómo podemos encontrarnos en nuestros saberes y ser capaces de ponerlo a funcionar de una manera práctica y contundente para que sea de beneficio para todos, absolutamente todos los seres que forman parte de ese proceso, porque también la realidad es que los maestros no tienen mucha formación en estos asuntos clínicos y hoy en día la ley los obligó a que tienen que recibir niños, hablemos de educación pública, educación privada, están obligados a recibir y muchas veces no hay las herramientas, obviamente no tienen muchas herramientas distintas a las pedagógicas y se necesita un diálogo definitivamente y un camino juntos. Es verdad, tienes mucha razón en eso, falta preparación todavía de la sociedad en general, ¿verdad? Bueno, hay una última pregunta, no sé que Sixta quiera complementar algo y cerramos con esa pregunta, Sixta. ¿No? ¿Quieres complementar bueno, algo? Con respecto a lo que estaban conversando ahorita, claro que sí, estoy de acuerdo con Dora, de acuerdo con Jorge Andrés. Yo pienso que como pedagogos, como educadores, como decía Dora, pues no tenemos mucha formación en esta parte clínica, ¿no? Y es importante entonces que se empiece a hacer un ejercicio mucho más humano, es lo que yo creo, porque obviamente nos van a llegar diagnósticos, como lo acaba de decir Jorge, pero como maestros también, ¿cuál es esa mirada y cómo podemos empezar a tejer diálogos con todos, digamos, con todo ese equipo que acompaña a esa familia o a ese ser humano que nosotros acompañamos también en la construcción de vida? Eso es lo que creo sobre eso. Bueno, entonces yo creo que nuestros participantes ya entendieron por qué este encuentro se denominó Historias de Vida sobre Discapacidad, Amor e Inclusión. En nombre del equipo de Mapuca de la Universidad del Norte, quiero primero que todo agradecerle a nuestros participantes por compartirnos esas experiencias en un espacio abierto al público, pero que para toda la experiencia que ustedes tienen se hace realmente corto. Creo que se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero bueno, y lo importante es que pudimos vernos, pudimos reunirnos. Les doy las gracias por estar con nosotros. Marta, qué pena. Dime, Quiero decir claro una cosa. Claro que sí.
permiso digo, es algo muy corto. Mira, hace 36 años, porque J en este momento tiene 38, hace 36 años una persona que no veía era para guardarla, no la escondían. Entonces yo digo que el trabajo, la lucha para que las profesoras, las personas que estaban en su entorno, hasta la misma familia, costaba trabajo de pensar que él era un niño que no veía, pero que él era inteligente y que él podía ser útil a la sociedad. Entonces todo lo que yo hacía era empírico. Yo decía, no, es que él sí puede salir adelante. Y resulta que toda mi tarea me resultó súper bien. Por ejemplo, para las personas que dicen un ciego, ¿para qué va a la universidad? Entonces, nosotros nos íbamos a las 6 de la mañana, él se iba en buseta para la Universidad Nacional. Yo le ayudaba a coger la buseta. Y yo decía, así como se sube a esta buseta, Dios mío, que vuelva igual porque tantos peligros. Inclusive, muchas veces el de la buseta no nos quería parar, porque pues yo estaba por la mañana con una sudadera espantosa, con una cola como chimoltrufia y J pues a montarse a su buseta y nos cerraban la puerta y no nos dejaban entrar. Entonces yo decía, ¿pero qué pasa? Entonces una vez, pues esta es una anécdota muy graciosa, estaban haciendo el puente peatonal de ahí, de la avenida Suba, entonces yo me acerqué al policía y le dije, mire, él estudia en la Nacional, él tiene clase de 7, él va a llegar tarde, las busetas no lo quieren llevar. Entonces digo, ¿cuál buseta es? ¿Cuál? Entonces, esta. Entonces puso la mano, J se subió y yo le dije al chofer, tranquila, que yo sí me voy a quedar, él solo va para la universidad. Y en ese momento, pues yo me vi que yo tenía una pinta, pues, de loca. Entonces dijeron, no, hay un ciego, se van a subir a las 6 de la mañana, era una buseta. No, pues qué tragedia, esto no. Entonces nos cerraban la puerta. Entonces, digo yo, eso fue una cosa que yo hacía, no, usted sí puede, usted no se va a quedar aquí en la casa, usted tiene que ir a su universidad, usted tiene que estudiar, usted sí. Entonces yo me las ingeniaba como fuera. Entonces, las cosas que yo fui empírica y me salió súper bien todo. Muchas gracias. Y le damos felicitaciones por ese ejemplo que nos da a todos. Definitivamente es una sociedad donde algunas cosas son más fáciles que hace 30 años. Digamos sí, claro, que es un mérito para usted como madre, para Jorge, es un ejemplo para todos. Yo quiero de nuevo darles las gracias por estar con nosotros, por compartir sus historias. Quiero darle las gracias al público, a nuestra audiencia, por estar atentos, por estar conectados, por asistir a este encuentro. Les recuerdo que nuestro Museo Mapuca de la Universidad del Norte tiene programadas diferentes actividades, conversatorios también durante el mes de octubre. Sobre todo tenemos una agenda bastante nutrida. Los invitamos a que nos sigan en redes. Y quiero recordarles que también prestamos el servicio de visitas guiadas para grupos, para que conozcan nuestro museo y desde casa nos permitan entrar y puedan visitar en nuestro Museo Mapuca. Entonces, no siendo más, me despido de nuestros participantes, de nuestro público y que tengan una buena noche. Adiós, Dora. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bien. Buenas noches. Adiós. Noches, gracias. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.